A ver. Good night, sir. Aleluya. ¿Cómo le quito la cámara? La foto. Y es el nombre. Good night, take care. Cae de gordo, hombre. Bueno, vamos a comenzar en el nombre de Jesús. Hoy vamos a seguir con la serie La Virgen María desde una perspectiva protestante o desde la perspectiva de un pastor protestante. Les saludo cordialmente. Soy el pastor Percy J. Riley, transmitiendo desde la ciudad de Santa Mónica, California, en los Estados Unidos de Norteamérica. Hoy, con la ayuda de Dios, estamos hablando sobre los dogmas católicos. Hello. Right. You as well. Hoy vamos a estar hablando sobre el tema la Inmaculada Concepción de María. Van a disculpar las interrupciones, pero como ya saben, estamos transmitiendo desde nuestro trabajo y con la ayuda de Dios vamos a estar hablando sobre este tema. La Inmaculada Concepción. Este dogma trata de la concepción de María en el vientre de su madre. Y estamos hablando de la madre de María. ¿Cómo se llamó la madre de María? Ahí se los dejo de tarea. También en este caso, los evangélicos deben tener cuidado de no confundir esta doctrina con la del nacimiento virginal. Y este es un gran problema con los evangélicos, que al no tener un buen conocimiento de la doctrina católica, hablan cualquier tontería basados solamente en su prejuicio. Y muchos evangélicos rechazan el nacimiento virginal por creerlo que es la concepción, la Inmaculada Concepción, lo cual es totalmente diferente. Como hablamos en el video anterior, la doctrina del nacimiento virginal no habla de María, sino habla del nacimiento de Jesús. La Inmaculada Concepción habla de María y vamos a empezar a explicar lo que significa y lo que es la Inmaculada Concepción. El Papa Pío
IX promulgó el dogma de la Inmaculada Concepción. Permítanme un momento. Good night. Take care. Como estaba diciendo, el Papa Pío IX promulgó el dogma de la Inmaculada Concepción por su propia iniciativa de la bula Ineffabilis Deus en 1854. Y las palabras de la definición misma son las siguientes: declaramos, pronunciamos y definimos que la doctrina que sostiene que la muy bienaventurada Virgen María, en el primer instante de su concepción, por una gracia y privilegio singular otorgada por el Todopoderoso Dios, en virtud de los méritos de Jesucristo, el Salvador de la raza humana, fue preservada de toda mancha del pecado original. Es una doctrina revelada por Dios y, por lo tanto, para ser firme y constantemente creída por todos los fieles. La voy a leer de nuevo por si no me escucharon. Declaramos, pronunciamos y definimos que la doctrina que sostiene que la muy bienaventurada Virgen María, en el primer instante de su concepción, por una gracia y privilegio singular otorgada por el Todopoderoso Dios, en virtud de los méritos de Jesucristo. Fíjense bien, por los méritos de quien María nació inmaculada, por los méritos de Cristo, el Salvador de la raza humana. Fue preservada de toda mancha del pecado original. Es una doctrina revelada por Dios y, por lo tanto, para ser firme y constantemente creída por todos los fieles. Como les dije en el video anterior y en todos los videos que hemos estado llevando sobre esta serie, todo lo que María es, todo lo que María tiene, todos los honores que María pueda recibir, no son por méritos propios de María, son por méritos propios de Jesucristo. Si Jesucristo no estuviera presente en la vida de María, María no sería nada. Sería una creyente más. Pero el que hace la diferencia en María es Jesucristo. Y esto mismo lo reconoce la Iglesia. Por esto, en la definición de la Inmaculada Concepción se dice claramente: en virtud de los méritos de Jesucristo, el Salvador de la raza humana, fue preservada de toda mancha del pecado original. Es una doctrina revelada por Dios y, por lo tanto, para ser firme y constantemente creída por los fieles. Por todos los fieles católicos. En otras palabras, si usted quiere ser católico o es católico, usted tiene que creer en la Inmaculada Concepción. Debemos notar también especialmente la expresión en virtud de los méritos de Jesucristo. La Inmaculada Concepción, por lo tanto, no hace innecesaria, como muchos piensan, la redención de María por Jesucristo. ¿Sí entendieron lo que dije? Se los voy a decir de nuevo. Lo que el dogma de la Inmaculada Concepción dice es que por el orden retroactivo de la redención de Jesucristo, María fue exceptuada de todo pecado original. ¿Qué quiere decir esto? Bueno, que por los méritos de Cristo, Jesucristo redentó, o Cristo dio redención a María. Y esa redención que María obtuvo fue por los méritos de Jesucristo antes de su nacimiento. Muchos evangélicos dicen, sostienen y declaran falsamente que la Iglesia Católica enseña que la Virgen María no nació o no necesitó de Jesucristo. Eso es una mentira. Eso es una difamación. Eso se debe a que muchos evangélicos no conocen la doctrina católica. Lo que la doctrina católica enseña es que María fue redimida por Jesucristo antes
de su nacimiento. En otras palabras, María sí necesitó de un redentor, y ese redentor era Jesucristo. ¿Sí? Entonces, la redención de Jesucristo a María fue exceptuada del pecado original gracias a los méritos de Jesucristo. Eso es lo que enseña la iglesia. ¿Sí? Permítanme un momento. You too, thank you. Bueno, María tenía necesidad de redención, como todo ser humano, porque María era una criatura, una creación de Dios, ¿sí? Y como tal, María necesitó de un Salvador. Pero esta le fue otorgada de una manera única debido a que ella era quien daría nacimiento al Salvador, a Jesucristo. En otras palabras, la virtud, la gracia. Permítanme un momento. Parece que hoy todos están saliendo a la misma hora. Hello, I'm okay, thank you. Where are you? Right there. All right, man. Have a good one. You as well, thank you. Okay. Oh, gloria a Dios. Ahorita continúo. Permítanme un momento. Ok, ya estuvo. Vamos a seguir entonces. Donde me quedé. Si María fue exceptuada del pecado original, ella tenía necesidad de redención, pero esta le fue otorgada de una manera única debido a que ella era quien daría nacimiento al Salvador. Aquí muchos evangélicos sostienen que ellos son igual a María, que la bendición que Dios les da a ellos es totalmente igual que María no tiene una gracia superior a la de ellos. Eso es una mentira, una total y absoluta mentira. ¿Por qué? Porque a ninguna hermana evangélica se les ha dado la bendición, el privilegio, la gracia de ser madres de Jesucristo. A la única que se le dio ese privilegio fue a la bendita Virgen María. See you, man. See you, take care. Have a good one. You as well. Por ende, Oh, Jesus. Oh, are you okay? yeah. Okay. Por ende, María recibe una mayor bendición, una mayor gracia que cualquier otro creyente. Porque no todas las hermanas, tanto católicas como evangélicas u ortodoxas, han recibido la bendición, la gracia que María tuvo. ¿Sí? Entonces, cuando los evangélicos dicen que María no tuvo una mayor gracia o un mejor favor de Dios, nada más lo hacen por su prejuicio, por su odio, por su rabia, ¿sí? Entonces, lamentablemente, esto es totalmente contradictorio. Ahora, vamos a responder una pregunta que hacen los evangélicos. ¿Cuál es la pregunta que usualmente hacen todos los evangélicos? Es, ¿dónde están las bases bíblicas para la Inmaculada Concepción de María? En este live hay católicos. Yo estoy seguro que ustedes han escuchado esa pregunta, ¿no? ¿Y dónde están los textos bíblicos donde diga que María nació sin pecado? ¿Dónde está la Inmaculada Concepción en la Biblia? Bueno, honestamente, no hay textos en la Biblia de donde pudiera derivarse este dogma.
¿sí? No hay textos bíblicos. Aquí hay católicos. Si ustedes quieren, pueden poner sus bases bíblicas. Están toda la libertad de opinar, siempre que lo hagan con respeto. Claro, a los evangélicos también se les dice lo mismo. Pero entonces, estaba diciendo que no hay ningún texto bíblico para apoyar este dogma. Recuerden que yo no soy católico de rito latino, o sea, yo soy protestante. Entonces tengo que hablar conforme a lo que yo creo. Hay dogmas marianos que yo sí acepto, que yo sí creo, ¿sí? Pero en cuanto a la Inmaculada Concepción de María, estamos estudiando este tema, ¿sí? Y lo estamos haciendo despacito, tranquilos, con calma, no llevamos prisa. El que come rápido se ahoga, por eso hay que comer despacio, con tranquilidad. Entonces, en verdad, toda la idea podría haber surgido en Génesis capítulo 3, verso 15. Donde dice: pondré enemistad entre ti y la mujer, y entre tu simiente y la simiente suya. Esta te herirá en la cabeza. Ipsa conteret captus tuum. Y tú le herirás el calcañal. Los textos griego y hebreo, sin embargo, dicen: él te herirá en la cabeza. O sea, está hablando que la simiente de la mujer es la que va a herir la cabeza de la serpiente. Y los eruditos admiten ahora generalmente que el pronombre masculino es el correcto. Los teólogos que trabajaron con la traducción incorrecta de este verso, o la versión que se ha dado incorrectamente, podían deducir de ella que la victoria inicial sobre el pecado es un privilegio de la mujer, a la que identificaron como mujer. Así como Eva desobedeció a Dios, y gracias a su desobediencia el pecado entró al mundo, a todo el género humano, por la obediencia de María y el sometimiento de María, entró la salvación a todo el mundo. Yo sé que esto les hiere a los evangélicos. ¿Cómo es posible que usted diga, pastor, pseudopastor, herético, católico, infiltrado? ¿Cómo es posible que usted diga que la salvación entró al mundo cuando la salvación es de Jesucristo? Permítanme un momento, escuchen bien lo que estoy diciendo. La salvación entró por María al mundo. ¿Cómo entran los niños al mundo? A través de su madre. Es a eso a lo que se refieren los católicos. Los católicos no están diciendo que María es la que salva y que la salvación está en María. No, los católicos dicen, cuando ellos se refieren a que a través de María entró la salvación al mundo, están dando a entender que María, al ser obediente y someterse a la voluntad del Padre, ella permitió, por así decirlo, que Jesús, el Hijo de Dios, Dios mismo, en la segunda persona de la Trinidad, entrara al mundo para traer salvación. La salvación está en Jesucristo, ¿sí? Junto a esta cita, Lucas 1:28, encontramos: salve muy favorecida, el Señor es contigo. Aquí nuevamente, muchos basan
que el favor que María recibió estaba llena de gracia, gracia plena. Y el argumento que ofrecen es que mismos se sostienen con relación a la base del Señor es contigo. No se indica limitación, una perfección comunión con Dios y María ininterrumpida por el pecado. Estos son los dos únicos pasajes bíblicos en que podríamos sostener que María o los católicos sostienen la Inmaculada Concepción de María, implícitamente la Inmaculada Concepción. Todos admiten que estos textos no son ni abundantes ni coercitivos. Tampoco hay apoyo muy fuerte en este dogma sobre la base de la tradición hasta el año 1140. Ahora, en mi opinión personal, si es posible, permítame un momento, déjenme ver algo.
Bueno, pues gloria a Dios. A ver, ya estuvo que... Se me fue la imagen y ahora no sé cómo traer la imagen de nuevo de la Virgen María. Vamos a ver si se puede. Y le hacemos así, mejorar. Efectos. A ver, ay, juela. Ay, Dios. Ay, Dios. Ay, ahí está bien. Ya empecé. Bueno. Vamos a ver. Perdón por la interrupción. Entonces, estábamos hablando, haciendo ya un resumen de todo lo que he dicho sobre la Inmaculada Concepción de María. Muchas personas, muchos evangélicos, creen equivocadamente que la Inmaculada Concepción se refiere a la concepción de Jesucristo, lo cual es totalmente falso. Eso no es así. Lamentablemente muchos evangélicos hablan de la Iglesia Católica, hablan de las doctrinas católicas sin conocer lo que la Iglesia realmente enseña en sus dogmas, en sus doctrinas. Por esto, muchos evangélicos quedan expuestos como mentirosos, como farsantes, cuando hablan y se expresan de doctrinas que honestamente no conocen. Y si usted se da cuenta, estimado oyente, muchos evangélicos no conocen ni su propia doctrina. Usted les pregunta, ¿cuál es tu denominación? Y no saben. ¿Por qué? Porque realmente no saben. No es tanto que se avergüencen de su denominación, sino no saben cuál es su denominación. No conocen ni su denominación ni su doctrina. Lo único que saben es que son evangélicos. ¿Sí? Y otra cosa que saben es que la Iglesia Católica es la gran ramera del Apocalipsis. ¿Por qué? Porque eso es lo que se les ha enseñado. O sea, no conocen lo que es la doctrina católica. En sí no la conocen. Por esto, muchos evangélicos equivocadamente confunden la Inmaculada Concepción con el nacimiento, con la maternidad divina de María. Entonces, la concepción de Jesús fue sin duda alguna inmaculada, es decir, sin mancha de pecado. Sin embargo, la Inmaculada Concepción no tiene nada que ver con Jesús. Me refiero al dogma de la Inmaculada Concepción. La Inmaculada Concepción es una doctrina de la Iglesia Católica con respecto a María. ¿Por qué era importante que María fuera inmaculada? Para el católico era importante que María fuera inmaculada, porque dentro de ella, dentro de esa mujer, dentro de esa bendita mujer, mejor dicho, iba a habitar la segunda persona de la Trinidad, el Verbo encarnado, Dios mismo, el Hijo de Dios. No el Padre, como dicen los herejes unicitarios, no. Iba a habitar el Verbo de Dios, Jesucristo mismo. La declaración oficial de la Iglesia Católica, como dije anteriormente, dice: la bendita Virgen María fue desde el primer instante de su concepción por singular gracia y privilegio de Dios Todopoderoso, en vista de los méritos de Cristo Jesús, Salvador de la humanidad, preservada, libre de toda mancha de pecado original. Esto lo dijo, como dije anteriormente, recuerden, estamos ya dando un resumen de lo que acabo de enseñar. Esta doctrina o este dogma la dio el Papa Pío IX en su encíclica En Ineffabilis Deus en diciembre de 1854. Básicamente, la Inmaculada Concepción es la creencia que María fue protegida del pecado original. ¿Sí? Es decir, que María no tenía una naturaleza pecaminosa, porque fue preservada. ¿Sí?
En otras palabras, María, estimado oyente, María recibió una gracia que ningún otro cristiano ha recibido. María fue salva primero. Por esto los católicos dicen que María fue primero en todo. Ella fue redimida por Jesús antes de su nacimiento. Por eso María es inmaculada. Por eso María nació inmaculada. ¿Por qué? Porque para los católicos Jesucristo la redimió, la justificó antes de nacer. Ahora, déjeme hacer un cuestionamiento. Dios es todopoderoso. Dios en su omnipotencia, en su soberanía, Dios tiene el poder para salvar antes del Calvario a cualquier persona, para santificar a cualquier persona antes de su nacimiento. ¿Lo tiene o no lo tiene? Sí, sí lo tiene. Pruebas bíblicas. Jeremías 1:5. En Jeremías 1:5 Dios le habla a Jeremías y le dice: antes que tú nacieras, yo te consagré. Si Dios tenía el poder para consagrar a profetas, a reyes, antes de su nacimiento, ¿no creen ustedes que Él tiene el poder y la soberanía para preservar a la madre de su hijo de todo pecado? Claro que sí lo tiene. Dios es soberano y Dios lo puede hacer. Por esta razón, los pecados de María fueron absueltos por los méritos de Cristo antes que Cristo naciera. Sencillamente, ¿sí? Claro, esto no lo creen los evangélicos. ¿Por qué? Porque no les conviene a ellos, ¿sí? Pero todos sabemos perfectamente que para Dios no hay imposible. Los católicos celebran la fiesta de la Inmaculada Concepción de la Santísima Virgen María el 8 de diciembre. Ahora, algunos evangélicos, al escuchar que yo llamo a María Santísima, van a preguntar: oye, pastor hereje, ¿cómo te atreves, incircunciso pagano, hijo del diablo, a decir que María es santísima? Bueno, ¿cómo llamarías tú donde habitó Jesús por 9 meses? ¿Cómo llamarías tú el arca donde habitó el Santo de los Santos por 9 meses? María es santa, como ya lo dije en el video, en este estudio, hace unos minutos atrás cuando comenzamos. Todo lo que María es por los méritos únicos y exclusivos de Jesucristo. Entonces, si María es santa, es por Jesucristo. Si María es inmaculada, es por Jesucristo. Si María es santísima, es porque Jesucristo, la segunda persona de la Trinidad, el Verbo de Dios, es santísimo, es Dios. Por esto, hermanos amados, no hay ningún problema en llamar a María Santísima. No hay. Y algún evangélico me va a preguntar: ¿y cuáles son las bases bíblicas para llamar a María Santísima? Ya se las dije. Ya se las di. Pruébenme bíblicamente donde diga que Jesús no era santo. Pruébenme donde diga la Biblia explícitamente, como dice John Félix, que María, o que Jesucristo, mejor dicho, no era Dios encarnado. Hay un montón de versículos bíblicos donde, hermanos amados, se prueba la santidad de Jesucristo.
Gloria a Dios. Sigamos analizando lo que dice este autor protestante. Recuerden que estamos estudiando de un libro llamado Los Evangélicos, los Católicos y la Virgen María, de Joseph Benko. Vamos a leer en este momento lo que él dice sobre la Inmaculada Concepción. Permítanme encender la luz porque se me fue la luz. Ok, ya. Vamos a leer. Sí, estoy leyendo mis notas, no hay ningún pecado. Hay evangélicos que leen la computadora, tuercen los documentos, pero a ellos no se les dice nada. Así que, pues, vamos a leer lo que Joseph Benko habla sobre la Inmaculada Concepción. Joseph Benko dice lo siguiente, abro comillas: la Inmaculada Concepción no es un nacimiento virginal. Los católicos creen que María fue concebida de forma normal, pero Dios la hizo inmune al pecado imputado o heredado. Desde siempre, María ha estado libre de pecado. Esto le permitió ser la segunda Eva para dar a luz al segundo Adán. Y esto lo podemos constatar en el capítulo 15, verso 45 de Primera de Corintios. ¿Cómo les quedó el ojo? Esto lo está diciendo un erudito teólogo bautista y está diciendo, lo vuelvo a repetir, la Inmaculada Concepción no es un nacimiento virginal. Los católicos creen que María fue concebida de forma normal, pero Dios la hizo inmune al pecado, imputado o heredado. Desde siempre María ha estado libre de pecado. Esto le permitió ser la segunda Eva para dar a luz al segundo Adán. Y como él dice aquí esto se puede constatar bíblicamente en 1 Corintios 15:45. Bajo la sombra del Espíritu Santo, Lucas 1:35, María era un arca. ¡Ay, santo! ¿Cómo este pastor bautista le llama a María? Este teólogo bautista, ¿cómo llama a María? Le dice, María era un arca. En otras palabras, María es el arca del nuevo pacto. ¿Esto lo dicen los católicos, sí o no? Aquí dice Mayra López, dice, ella fue elegida por Dios desde el vientre de Santa Ana. Gracias, hermana. Así es. Entonces, este pastor bautista le llama a María un arca. Pero espérese, no se queda ahí todavía. Oiga la siguiente declaración que dice Joseph Benko en su libro Los Evangélicos, los Católicos y la Virgen María. Dice, María era un arca pura y santa, apta para llevar al Hijo de Dios. ¿A ustedes les parece que este es un pastor bautista? No. Muchos evangélicos pentecostales, al oír esto, inmediatamente acusarían a este pastor bautista de ser católico. Porque para los pentecostales, María no es el arca, ni es pura ni santa, ni es apta para llevar al Hijo de Dios. Eso es lo que ellos creen. Pero aquí tenemos a un erudito protestante que llama a María arca pura y santa y apta para llevar al Hijo de Dios, así como el arca del Señor en tiempos de Moisés llevaba en su interior los elementos del antiguo pacto. De esta manera, María llevaba en su interior, María llevaba en su interior al autor del nuevo pacto. ¿Se dan cuenta lo que dice este hombre? La Iglesia Católica fundamenta su doctrina de la Inmaculada Concepción en la tradición y en un par de escrituras
de la Biblia, pero también lo fundamenta en el protoevangelio. ¿Saben cuál protoevangelio estoy hablando? Se los voy a decir porque así soy yo de bueno. Santiago. Vuelvo a repetir. La Iglesia Católica fundamenta su doctrina de la Inmaculada Concepción en la tradición y en un par de las escrituras. Uno es Génesis 3:15 y el protoevangelio de Génesis 3:15. Y todos sabemos lo que dice el protoevangelio en Génesis 3:15, ¿sí? Allí Dios le habla a la serpiente y Dios le dice a la serpiente: y pondré enemistad entre ti y la mujer, y entre tu simiente y la simiente suya. Los católicos señalan el hecho de que el conflicto entre la serpiente y la mujer es igual al conflicto entre la serpiente y la simiente de la mujer. Y lo explican diciendo que la mujer, María, debe estar tan libre de pecado como su simiente, Cristo. El otro pasaje que citan los católicos para apoyar la Inmaculada Concepción es Lucas 1:28. Y entrando el ángel en donde ella estaba, dijo: salve, muy favorecida. Aquí los evangélicos dicen: ve que era pecadora y ve que María no era salva. Aquí dice: salve. Los niños estos no saben que ese salve no está hablando de redención del alma. No está hablando de redención del alma. Ese salve es un saludo. Es un saludo. ¿Qué tipo de saludo es? Es un saludo que nada más se le daba a la nobleza. A la nobleza. ¿Cómo les quedó el ojo? Salve, muy favorecida. ¿Cómo no va a ser María favorecida si en su vientre llevaba al Alfa y Omega, al Señor de señores, al Rey de reyes al Rey de reyes, a Jesucristo, el Hijo de Dios, la segunda persona de la Trinidad? ¿Y qué le dijo el ángel? El Señor está contigo. La palabra griega traducida como muy favorecida se puede traducir como favorecida con la gracia. ¿Y sabe por qué María era llena de gracia? Porque la gracia se encarnó en María. Jesús es la gracia de Dios para el mundo. La palabra griega traducida como muy favorecida se puede traducir como favorecida con la gracia. Por lo tanto, el dogma católico, María gozaba de una superabundancia de gracia. ¿Alguna vez ustedes han llenado una copa o un vaso de agua? Hagamos algo. Agarren un vaso cuando lleguen a su casa, pónganlo debajo de la llave y abran la llave y dejen que ese vaso se llene de agua, pero no apaguen la llave. Solo dejen que el vaso se llene de tal manera que el agua no quepa en ese vaso, sino que empiece a fluir afuera y que el vaso se llene y sea bañado con el agua de la llave. Eso es lo que María tenía. O sea, la gracia de Dios, Jesucristo mismo, llenó a María de tal manera que esa gracia brotaba de María. Donde quiera que María iba, la gracia abundaba. La gracia llenaba ese lugar. Esa era la gracia que María tenía. ¿Por qué? Porque Jesús estaba en María. Les pongo otro ejemplo. ¿Se acuerdan cuando el arca de Dios fue a morar en la casa de un hombre? Y la Biblia dice que esa casa fue bendecida tanto porque la presencia del arca estaba ahí. Ahora, era la presencia que estaba dentro del arca la que bendijo esa casa. De igual manera, con María.
Cuando María caminaba, la bendición de Dios caminaba. ¿Por qué? Porque la presencia Jesucristo, la segunda persona de la Trinidad, moraba en María. Por eso María, hermanos amados, es llena de gracia. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Permítanme un momento. A ver, ok, no van a venir por acá. La palabra griega traducida, vuelvo a repetirlo, como muy favorecida, se puede traducir como favorecida con la gracia. Por tanto, para el dogma católico, María gozaba de una superabundancia de gracia, lo que la hacía estar libre de pecado, y por eso Dios la eligió para dar luz a su Hijo. La Iglesia Católica sostiene que la Inmaculada Concepción es necesario porque sin ella Jesús habría recibido su cuerpo de una esclava del diablo, cuyas obras Jesús vino a destruir. Primera de Juan 3:8. María, siendo la madre del Redentor, necesitaba que su cuerpo estuviera libre del pecado. En otras palabras, los católicos creen que María fue inmaculada porque Dios amó a María. Entonces, por esa razón, Dios redimió a María primero para que su Hijo pudiera estar en un templo limpio, en un templo consagrado. Eso era lo que María era. María era un templo consagrado a Dios. Los evangélicos dicen que ellos son templo del Espíritu Santo. Bueno, si ellos pueden ser templo del Espíritu Santo, ¿por qué María no puede ser un templo consagrado a la gloria de Dios? Espero que estén entendiendo lo que estoy diciendo. María, siendo la madre del Redentor, necesitaba que su cuerpo estuviera libre del pecado, y Dios le concedió ese privilegio. Permítanme un momento, parece que viene gente. Ay Dios, les digo. Ok. Desde que estuvo en el vientre materno, María quedó santificada a causa de su especial misión de traer al Hijo de Dios encarnado al mundo. O sea, María recibió bendición de parte de Dios. Muchas gracias por el regalo. Gracias, hermano Doris, por la galaxia que me mandó. Dios lo bendiga. Gracias. María, hermanos amados, fue absuelta de todo pecado gracias a Jesucristo. En otras palabras, se dan cuenta que María, algo que a mí me sorprende, en cierta ocasión yo hablaba con un sacerdote ortodoxo y hablábamos sobre la Inmaculada Concepción. Y él me platicó algo que a mí me dejó con la boca abierta, porque yo no me había dado cuenta de eso. Este sacerdote ortodoxo me dijo: mire, hermano pastor, María es el único personaje de la Biblia, el único, no hay otro, que ha tenido relación con las tres personas de la Trinidad. No hay otro personaje bíblico en toda la Biblia en el cual podamos decir que ellos también tuvieron a la Santísima Trinidad y tuvieron comunión con la Santísima Trinidad. Y me dijo: ¿y sabe lo más hermoso de todo? Que hay bases bíblicas para esto. Me dijo: cuando el ángel se le apareció a María, ¿de parte de quién venía? Le dije: del Padre. Exactamente. El Padre le envía a María una notificación diciéndole lo que Él iba a hacer con María. Segundo,
¿A quién iba a tener a María? ¿Quién iba a ser a quien María tuviera en el vientre? Le dije, al Hijo de Dios. Exactamente. Ahí van dos personas. ¿Por quién María tuvo la gracia de recibir al Hijo de Dios? Por el Espíritu Santo. Fue por obra y gracia del Espíritu Santo. Permítame un momento. Siempre vienen a la mera hora. ¿Eso qué? Ahorita continuamos. Permíteme un momento, ahorita continuamos. Gloria a Dios. You as well, thank you. Entonces me quedé donde el ángel, por obra y gracia del Espíritu Santo, María queda embarazada del Hijo de Dios. Y él me dijo, pastor, sacerdote ortodoxo, ¿ves cómo María es la única que tuvo relación con las tres personas de la Santísima Trinidad? María fue elegida por Dios porque era la mujer a la que Él preparó. María no era cualquier virgen. María, exactamente, hermano Pavel Alejandro, por misericordia. Exactamente, estoy totalmente de acuerdo. Entonces, este sacerdote ortodoxo me dijo, ¿ves cómo María recibió la gracia de Dios? Padre, Hijo y Espíritu Santo tuvieron un encuentro y una relación íntima con María. Sí. Entonces podemos ver, hermanos amados, que María es la única persona que tuvo relación con las tres personas de la bendita Trinidad. Entonces, vamos a terminar con este estudio esta noche, porque no quiero hacer el video muy largo. Muchos evangélicos van a decir, pero la doctrina de la Inmaculada Concepción no es bíblica ni necesaria, dirían muchos evangélicos. Jesucristo fue concebido milagrosamente dentro de María. Eso es algo que muchos evangélicos niegan, que muchos evangélicos no se acuerdan, que muchos evangélicos no saben. Pero el milagro el nacimiento, la anunciación, fue un milagro. El hecho que el Espíritu Santo haya venido sobre María y por obra y gracia del Espíritu Santo María haya quedado embarazada, haya concebido por el Espíritu Santo, es un milagro. Los 9 meses en que habitó el Verbo de vida, la segunda persona de la Trinidad, en el vientre de la Santísima Virgen María, fue un milagro. El nacimiento virginal de Jesús fue un milagro. En otras palabras, todo lo que sucedió en la vida de María fue un milagro. No es algo natural. Entonces yo no puedo comprender cómo esta bola de evangélicos pueden decir que María fue una pecadora, que María fue una mujer ordinaria, que María fue como cualquier otra mujer, cuando Dios mismo le dio el privilegio, el honor, y como dijo aquí un hermano, tuvo misericordia de María, porque por misericordia de Dios María es lo que es, y le concedió ser la madre del Hijo de Dios. Ahora,
¿Es pecado creer en la Inmaculada Concepción de María? En mi opinión personal, yo como pastor protestante, ¿y por qué yo acentúo que soy pastor protestante? ¿Saben por qué? Lo acentúo para que quede constatado que quien está hablando en este momento, quien está dando este estudio, no es un católico del rito latino con comunión plena con el Papa Francisco. No, soy protestante, soy bautista, vivo en la ciudad de Los Ángeles y trabajo en la ciudad de Santa Mónica. Qué apropiado, ¿no? El nombre de la ciudad de Santa Mónica. Yo creo, personalmente, que el creer que Dios se preocupó por darle un lugar apropiado a su hijo para nacer es totalmente bíblico. Si Dios, siendo santo, no iba a permitir que su hijo naciera en una pocilga, por esto Dios permitió que María fuera consagrada, redimida, regenerada antes de nacer. Entonces algún católico me va a preguntar, ¿usted cree entonces en la Inmaculada Concepción? Sí, yo creo que Dios consagró a María, la preparó antes de su nacimiento para que pudiera ser morada del Espíritu, para ser morada de la segunda persona de la Trinidad. El Espíritu Santo no iba a venir sobre una mujer pecadora, no, iba a venir sobre una mujer consagrada, limpia, pura, santa, y le iba a dar la gracia para que fuera la madre del Hijo de Dios. Bueno, mis hermanos, yo me despido en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Quedamos en la paz de Cristo. Por favor, distribuyan esta información. Que Dios me los bendiga. Se les ama en Cristo y quedamos en la paz de Dios. Un saludo cordial a todos los que estuvieron en vivo. Le damos gracias por sus comentarios. Sean a favor o sean en contra. Si usted es evangélico y dice yo no creo en eso, usted está en la libertad de creer lo que quiera. En lo que no tiene usted derecho es en ofender a los católicos por creer que Dios tiene el poder para consagrar a una mujer para ser la madre de su hijo. Yo estoy seguro que muchos evangélicos, por no decir todos, no hubieran permitido que sus hijos nacieran en un basurero. Y si usted, estimado evangélico, no hubiera permitido que su esposa diera a luz en un basurero, ¿cuánto más Dios va a permitir que su hijo naciera en un basurero? Se lo dejo a su razonamiento. Dios les bendiga, Dios les guarde, y si Dios lo permite, nos vemos el día lunes con el testimonio, en la plática que vamos a tener con un hermano reformado sobre la Inmaculada, no, sobre la... Ay, joder, se me fue. Sobre cuál es el tema, déjenme ver, Dios mío, qué pena, es que tengo ahorita muchas cosas en la mente. Sobre la perpetua virginidad de María. Ese va a ser el tema del lunes con este hermano reformado y estaremos hablando. Va a ser a las 2 de la tarde, el 10 de marzo, en
TikTok y en este canal de TikTok y también en mis canales de YouTube y por Facebook. Que Dios les bendiga, Dios les guarde y quedamos en la paz de Cristo. Paz de Dios. Hasta luego. Gracias por todo.